Bienvenido nuevamente a tu canal Sin Frontera. Quien les habla, su servidor Carlos Finor, deseándoles grandes y ricas bendiciones sobre sus vidas y las de su familia. Que la paz de Dios llene sus corazones y que cada día el Señor les dirija a su presencia. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que quiero en el nombre del Señor Jesucristo que pueda llamar su atención, porque los tiempos que estamos viviendo fueron los tiempos anunciados por Jesús sobre su venida. Así que Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados y viviendo una vida santa y una vida para agradarlo a Él, una vida sin mancha y sin arruga, como lo dice su palabra. Por eso el tema de hoy lo vamos a titular Alerta Máxima Cristiano. Te pedimos que por favor te suscribas, que nos des un like, que toques la campanita para que cada vez que se publique un video, YouTube te notifique. Y también tus comentarios nos serán muy valiosos a nosotros. Estamos dispuestos a dar respuesta a tus inquietudes. Vamos al video. Jesucristo nos habló muy claro acerca de los tiempos que precederían a su venida y son los que escatológicamente hemos venido viendo que se están cumpliendo. Los eventos que se predijeron hace muchos años, miles de años, ahora los vemos de una manera tan rápida, frecuente, que se están cumpliendo a cabalidad. Por eso no dudamos sobre la venida del Señor como Él lo prometió. Él prometió que Él venía por su iglesia, una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación del mundo. Y es la iglesia que Jesucristo pagó con un precio muy alto, precio de sangre. Por eso es importante que nosotros como cristianos, viviendo una vida digna, una vida para agradarlo a Él, nos limpiemos de toda contaminación del mundo y del pecado. Hoy vamos a estar leyendo una palabra muy breve, pero en ella vamos a reflexionar, que se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 30. Dice así: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En la antigüedad, ese lugar era de piedras donde ofrecían los sacrificios a Dios, los carneros, las ovejas, los cabritos, todos esos animales que se habían establecido como una ofrenda grata, agradable a Dios, pero ellos lo ofrecían allí en un altar de piedra. Eso lo hizo el pueblo de Israel y durante el tiempo del templo también se estuvo haciendo. A la venida de Cristo, Cristo viene a mostrarnos la gracia, el amor y el mismo que fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ahora establece en nosotros, en nuestras vidas, el altar es el corazón del hombre. Y nosotros tenemos que tener allí en ese altar un fuego encendido para el Señor. La presencia de Dios debe estar en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva del fuego de Dios que está en ti. Nosotros debemos mantener el altar encendido a Dios. Y ahora las ofrendas son la alabanza, la adoración, son todas esas obras que nosotros hacemos de corazón para el Señor, con olor grato, fragante para la presencia de Dios. Pero una de las cosas que necesitamos entender y notar, que no podemos estar ofreciendo ofrendas a Dios si el altar está arruinado. En aquel tiempo era un altar de piedra, pero hoy es nuestro corazón, es nuestra vida. Y lo primero que hizo el hombre de Dios, el profeta de Dios, cuando le tocó presentar el sacrificio a Dios, lo primero que hizo fue arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. De otra manera, Dios no vería con agrado el sacrificio. Y por eso, cuando nosotros hablamos de prioridades,
Una de las prioridades es tener una vida santa para Dios, es caminar en santidad, en verdad y en justicia, como lo enseña la palabra. Así que como Elías hizo, debemos hacer nosotros. Arreglar el altar de Dios, que es nuestro corazón, que es nuestra vida, para que ofrezcamos sacrificios que agraden la presencia de Dios. Hoy lamentablemente muchas personas, aún con sus vidas arruinadas, con pecados ocultos, están ofreciendo a Dios ofrendas ante la opinión pública, ante los ojos de las personas, pero Dios conoce los corazones y de nada nos sirve la apariencia cuando Dios conoce el corazón de las personas. Por eso debemos arrepentirnos de todo pecado, de toda cosa que estemos haciendo, y debemos vivir una vida verdaderamente transparente, una vida auténtica, genuina para Dios. Por eso es importante que nosotros observemos. El pueblo se había prostituido y estaban adorando a otros ídolos. Y Elías los llama en una convocatoria general al pueblo. Y le dice, ¿hasta cuándo estarán claudicando, vacilando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle, y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Nosotros tenemos que entender que debemos tomar una posición. No podemos estar en el Señor y en el mundo. El Señor mismo dijo, no podemos servir a dos señores, porque o menospreciamos a uno y apreciamos al otro, o aborrecemos a uno y amamos al otro. Así que tenemos que definirnos. Si Cristo es nuestro Señor, tenemos que vivir una vida conforme a la palabra, para agradarlo a Él, para vivir en su palabra conforme a lo que Él demanda de nosotros. Así que debemos arreglar nuestras vidas. Debemos pedirle perdón al Señor si hemos hecho algo. No lo tapemos, porque nada tapará el pecado. Solamente la sangre de Cristo lo limpia, nos limpia a nosotros de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso, mi amado hermano que me escucha, es tiempo donde nosotros tenemos que vivir día a día en verdad, en santidad con Dios, porque Dios quiere que cuando nosotros nos presentemos ante Él como el altar de Dios que somos, lo hagamos totalmente restaurados, reparados, arreglados, que estemos en línea con Dios y no que estemos arruinados o destruidos por el pecado que hemos permitido que mine nuestras vidas. Igual pasa con la casa de oración. Dios quiere una casa de oración donde se le ministra alabanzas y sacrificios de justicia, de amor, de verdad. Y muchas veces hemos contaminado la casa de Dios, permitiendo cosas que no deben suceder y aceptándolas y dándole participación en el altar del Señor o allí en la administración del culto. Mire, cuando Jesucristo dice la palabra del Señor, en Lucas 19, 45 y 46 dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque Jesucristo tenía celo. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener nosotros los ministros de Dios. Celo por la casa de Dios. Celo por lo que allí se hace, lo que allí se ministra. Dedicar las cosas al Señor y que así sea. Que Dios mire con agrado el culto que le presentamos a Él, la adoración que le presentamos a Él. Hombres y mujeres santos viviendo conforme a su palabra. Hombres que amen la presencia de Dios. Mujeres que amen al Señor. Y si nosotros vemos cosas irregulares, tenemos que corregirlas como ministros del Señor. No permitirlas, y siempre basados en la palabra del Señor. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso, en esta hora, Dios me da esta palabra para que la comparta. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que quiere que nuestras vidas estén arregladas. Debemos prepararnos para la ofrenda. Debemos estar caminando en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esto quiere decir apartado de toda mal, apartado de todas las cosas que pueden contaminar nuestras vidas y por ende contaminar la iglesia, como pasó con el pecado de Acán. Él tomó del anatema, tomó del pecado, tomó de lo que se había prohibido, y nosotros
debemos entender lo que la palabra dice es verdad y hay que cumplirlo. No podemos aplicarle razonamiento. Tenemos que creerlo y vivirlo conforme a la palabra. Y él pensó que porque lo escondió debajo del piso de la tierra de su tienda, él iba a estar seguro. Pero aunque el hombre no te vea lo que estás haciendo, Dios lo ve, Dios lo ve, y eso va a traer consecuencias a tu vida, a tu familia y al mismo pueblo de Dios. Ellos no pudieron ganar la batalla contra Ai, que era una ciudad pequeña comparada con Jericó, pero era por el pecado. El pecado hace división entre Dios y nosotros, entre nosotros y nuestro Dios. Por eso Él nos manda a andar y caminar sin pecado, caminar en santidad, en verdad y en justicia. Amado hermano que me escucha, en este momento nos ponemos en alerta máxima. Cristo viene pronto o la muerte puede sorprendernos. No podemos estar caminando en pecado. Tenemos que limpiarnos. Y así dieron con el pecado de Acán. Y dice que fue destruido él, con todo lo que él tenía, su familia, todas las cosas, porque era la única manera que el pueblo pudiera avanzar, eliminar el pecado en medio del pueblo. Y tenemos, amados ministros de Dios, en este tiempo que buscar la manera que el pecado no reine y en nuestros miembros, ni tampoco se manifieste en las congregaciones donde Dios nos ha puesto. Por eso debemos hacer limpieza como hizo Jesús. Debemos buscar y buscar gente que camine en santidad, en verdad, en justicia. No a cualquiera, no por amiguismo o por familiaridad. No, tenemos que poner a gente que realmente camina en santidad, que cumple con lo que está establecido en la palabra. Por eso les digo, amados hermanos, necesitamos despertar, entender los tiempos que estamos viviendo, porque Jesucristo viene pronto y Él viene, como lo he repetido ya reiteradas veces, por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación, como lo dice la palabra aquí en Efesios capítulo 5, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia por la que viene Cristo. Cristo murió por todo, pero viene por la gente que se mantiene en verdad, en santidad y en justicia. Después de haber escuchado estas palabras, si el Señor ha tratado con tu vida, como dice el Señor, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Yo te invito a que tú le pidas perdón al Señor y puedas seguir adelante. Cristo te ama, Dios te ama. Para Dios tú eres muy importante. El enemigo te va a decir, ya pecaste, ya tu vida no tiene remedio. No, 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 eso es mentira del enemigo. Tú solamente con tomar la decisión de arrepentirte de verdad, genuinamente, y pedirle perdón al Señor, y pedirle la ayuda y la fortaleza a Dios, serás perdonado y limpiado por el Señor, que es un Dios de amor y de misericordia. Ábrele tu corazón al Señor y dile, Señor, perdóname y ayúdame para seguir adelante. No quiero pecar contra ti, no quiero desmayar, Señor. Quiero estar fortalecido y te necesito. Dios escucha tu oración. Dios conoce tu corazón. Si estás de acuerdo, quieres hacerlo, te pedimos de todo corazón que nos ayudes a que esta palabra pueda seguir llegando a muchas personas, que te suscribas, que nos des un like, que toques la campanita para que cada vez que YouTube publique uno de nuestros videos, de nuestros audios, te notifique a ti y tú puedes escucharlo y compartirlo con otras personas. Cualquier comentario que quieras hacer son muy valiosos para nosotros, muy bien recibidos. Y cualquier pregunta estamos a disposición para responderte. Dios te bendiga. Que tengas uno y todos los días muy felices. Bendiciones.